En el libro de Génesis, capítulo 18, Génesis capítulo 18, versículo 16 al 19. Libro de Génesis, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Gloria a Dios. Capítulo 18 del libro de Génesis. Leemos versículo 16 hasta el 19. ¿Listo? Dice la palabra del Señor: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos también, sabiendo, Señor, que tu Espíritu se sigue moviendo en medio nuestro y en nuestros corazones. Declaro sin poder, en el nombre de Jesús, todo lo que se quiera levantar, Señor, en contra de tu palabra, Padre Celestial, y declaro corazones abiertos y mentes dispuestas para recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, continuamos con el tema, la integridad, virtud de una familia. El domingo pasado terminamos diciendo 4 cosas muy importantes acerca de este tema. Y la primera que dijimos es que Dios anhela que enseñemos a nuestros hijos a ser íntegros para Él, completos para Él, porque solo en Él somos completos. En segundo lugar, dijimos que debemos estar atentos si nuestros hijos están mirando más para afuera que para adentro, es decir, más para las cosas del mundo que para las cosas de Dios. Y en tercer lugar dijimos que debemos tener cuidado de no caer en la complacencia que traspasa los límites. La complacencia que traspasa los límites. Y en cuarto lugar, dijimos que debemos tener el discernimiento para conocer qué hay en sus corazones para que no entren en la sutileza del enemigo. Hoy, en esta mañana, quiero decir que no simplemente Dios quiere hijos como buenas personas, Él quiere hijos íntegros. Dios no solo quiere hijos como buenas personas, Él quiere hijos íntegros, es decir, hijos que le puedan adorar, hijos que le puedan servir, hijos que le puedan seguir, hijos que amen a Dios, hijos que les guste lo de Dios y que les agrade lo de Dios. Este ejemplo lo vemos en el mismo Señor Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo número 8, versículo 29. En Juan 8:29, el Señor Jesús dijo, el evangelista Juan escribe acerca del mismo Jesús: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta era la vida de Jesús, o sea, agradar en todo al Padre, adorar al Padre, seguir al Padre, servir al Padre. Por eso Él dijo: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre Celestial. Nunca desagradó a su Padre Celestial. Es el ejemplo que el Señor Jesús nos da a nosotros entonces, para que como hijos íntegros
siempre busquemos agradar en todo a nuestro Padre Celestial. Ahora, el mundo está lleno de buenas personas. Yo sé que usted sabe eso, pero son personas que no aman a Dios. No aman lo que Dios dice en su palabra, no aman lo que Dios enseña en su palabra, lo que le agrada a Dios. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 23, el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, el que no acepta lo mío, entonces está en contra de mí. Está en contra del Creador, está en contra del Señor Dios eterno y soberano, el que vive por los siglos de los siglos. Y Dios quiere entonces esos hijos íntegros, esos hijos completos para Dios, porque una cosa es ser buena persona y otra cosa es ser un hijo de Dios integral. Una cosa es ser buena persona y otra cosa es ser un hijo de Dios integral. Por eso, en primer lugar, quiero señalar en esta mañana, como principio número 1, los íntegros son buenas personas, pero no todas las buenas personas son íntegras. Creo que está aquí el principio. Los íntegros son buenas personas, pero no todas las buenas personas son íntegras. Juan capítulo 1, versículo número 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. El texto dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un texto que citamos mucho nosotros, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante que citar con respecto a este primer principio que acabo de citar. Los íntegros son buenas personas, pero no todas las buenas personas son íntegras. El texto dice a todos los que le recibieron. Es decir, cuando habla de recibirle, quiere decir aquellos que le reciben implica que están de acuerdo con sus pensamientos, están de acuerdo con sus normas, están de acuerdo con sus leyes. Aquellos que le recibieron quiere decir que están de acuerdo con su doctrina, es lo que quiere decir. Recibirlo a él es recibir su enseñanza, recibir su doctrina, recibir sus pensamientos. Eso es lo que quiere decir. Ahora dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay una palabra que quiero resaltar y es la palabra que dice hechos. Esta palabra hechos en griego significa 4 cosas. Hechos significa enderezar, significa establecer, significa ganar, significa lavar. Eso significa esa palabra. O sea, lo que el evangelista está diciendo, aquellos que creen en su nombre les dio el poder, la autoridad de ser enderezados, de ser establecidos, ganados y lavados. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, porque cuando una persona abre su corazón para Cristo, el Espíritu Santo entra a hacer una obra de regeneración. Y el Espíritu Santo, ¿qué va a empezar a hacer? Lo que dice o lo que significa esta palabra. Va a empezar a enderezar, a establecer, a lavar y va a empezar a ganar nuestras vidas para Él. Entonces, escuche, para ser hijos de Dios, se requiere entonces entrar en ese proceso de ser enderezados por la obra del Espíritu Santo. Porque el pecado que hizo en la vida del hombre, el pecado nos torció completamente. Torció la vida del hombre. Por eso esa palabra es importante. Necesitamos ser enderezados. Nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. El salmista en el Salmo 40, versículo 2, por eso el salmista ahí en el Salmo 40, versículo 2, termina diciendo, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué? Porque está reconociendo que su vida estaba completamente torcida sin la obra regeneradora del Espíritu en su vida. Entonces, también se requiere, para ser hijos de Dios, ser establecidos en Él.
Cuando usted establece algo, es porque lo establece para un propósito. O sea, establecer es constituir. Si usted dice, voy a establecer esta empresa, usted dice, la voy a establecer y ya tiene un propósito. ¿Para qué la va a establecer? Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, somos establecidos en Él y ahí entonces es donde empezamos a conocer el propósito de Dios para nosotros, porque somos establecidos en aquel que nos trajo al mundo con un propósito. Necesitamos ser establecidos en Él. Pero el significado de hechos, esta palabra, también dice que para ser hijos de Dios se requiere ser ganados. Amén. ¿Por qué ganados? Porque fuimos vendidos al pecado. Entonces el Señor vino a ganarnos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pagar el precio con su sangre por nuestras vidas y nos traslada a su reino, como dice Colosenses 1:13, que nos ha trasladado, ¿cierto?, de las tinieblas a su reino, a su luz. Hubo un traslado entonces. Pero también para ser hijos de Dios se requiere ser lavados. Lavados porque venimos como completamente sucios del pecado, de la maldad. Y por eso se requiere entonces ser lavados ¿por quién? Por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Ese sacrificio de Cristo en la cruz. Necesitamos ser lavados por su sangre. Entonces, ser hijo de Dios requiere ser enderezados. ¿Qué va a enderezar el Señor en nosotros? El carácter, ¿cierto? Porque necesitamos que ese carácter sea enderezado por el Señor a través de la obra del Espíritu Santo. Nuestra mentalidad también necesita ser enderezada. Necesitamos ser establecidos, o sea, afirmados en Él. Necesitamos ser ganados porque estábamos perdidos y ser lavados con su sangre. Entonces, mire la gran diferencia. Quiero que mire la gran diferencia y que observe entonces ese proceso espiritual que implica ser un hijo de Dios. Y lo que implica ser un hijo de Dios. Se necesita todo esto que acabo de mencionar, amén, para que podamos ser hijos de Dios. Entonces debemos ser formados, disciplinados en Él. O sea, porque cuando llegamos a Cristo necesitamos entrar en esa disciplina del Señor. Nuestro Padre nos empieza a disciplinar, a corregir, a enderezar. Así como los hijos necesitan ser enderezados, ser corregidos, ¿cierto? Porque nacemos con esa naturaleza caída que viene infectada de rebeldía. Así que los niños nacen con esa rebeldía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? ¿Empezar a qué? A enderezar, ¿cierto? A disciplinar para que ellos entonces entren en esa obediencia y empiezan a reconocer una voz de autoridad. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo 16 en adelante, allí encontramos la historia de un joven rico, dice el evangelista. Y si usted lee el texto, lo que quiere decir, en todo lo que usted lee allí de este joven que se acerca al Señor y le dice, Maestro, qué bien haré para heredar la vida eterna. Y entonces el Señor le empieza a hablar. En pocas palabras, este personaje se consideraba buena persona con lo que le quiso decir al Señor. Se consideraba una buena persona, pero el Señor lo confronta con esa pobre condición espiritual. Y en el versículo 21 de Mateo capítulo 19, el Señor le dice, si quieres ser perfecto, y recuerde, la palabra perfecto significa completo, que habla de integridad. Entonces el Señor cuando le dijo, si quieres ser perfecto, le estaba diciendo, si quieres ser completo, si quieres ser íntegro, entonces dalo todo por mí. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces sígueme y tendrás tesoro en el reino de los cielos. O sea, se consideraba una persona completa, pero realmente no lo era. Porque él creía que era bueno. Pero el Señor lo confronta. Entonces, esta persona
La riqueza que él tenía era todo para él. Eso era. Pero estaba equivocado porque no tenía lo principal, no tenía al Hijo de Dios, no tenía al Señor, el que nos hace a nosotros completos. Entonces, las buenas personas hacen buenas cosas como hacía este joven rico, pero los íntegros hacen lo correcto. Las buenas personas hacen buenas cosas, pero los íntegros hacen lo correcto. Esa es la diferencia. En segundo lugar, integridad. Integridad no es solo hacer lo bueno, es hacer lo recto. Integridad no es solo hacer lo bueno, es hacer lo correcto. Proverbios capítulo 16, versículo número 17. Leamos este texto, Proverbios 16, 17, lo que nos enseña el proverbista en este texto. Proverbios 16, 17, dice el texto: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. El camino de los rectos se aparta del mal. Y dice, su vida guarda el que guarda su camino. Entonces, esta palabra que aparece aquí, recto, en este texto de Proverbios, esta palabra en hebreo es la palabra yazar. Yazar significa en hebreo hombre íntegro. Eso es lo que significa esta palabra recto, hombre íntegro. O sea que el texto está hablando de los hombres íntegros que guardan su camino, porque son íntegros. Eso es lo que está diciendo el texto. Y el Señor guarda a esos que van en ese camino, que se guardan de todo lo que pueda dañar sus vidas. Entonces esa palabra es interesante cuando se habla de que integridad no es solo hacer lo bueno, sino es hacer lo recto, porque está hablando de una persona que es íntegra. Por eso David, en el Salmo 51, en el versículo 10, cuando David, recuerde que David cometió un triple pecado. David adulteró, David cometió homicidio y David mintió. Cuando David hace esto, David está tratando de ocultar este pecado por casi un año. David trata de ocultar, pero él sigue como rey. Y David era un rey, ¿qué? David era un rey bueno. La Biblia registra como el rey que era bueno. Un rey bueno era David. Sin embargo, David se estaba mostrando como un rey bueno, pero no era íntegro, porque tenía un pecado escondido. Y luego que es confrontado por el profeta, entonces David se arrepiente y escribe Salmo 51. Y es en el versículo 10 cuando él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. O sea, lo que David está diciendo cuando dice, crea en mí un espíritu recto, David está diciendo, Señor, quiero volver a ser un hombre íntegro, porque no lo estaba haciendo cosas buenas, estaba ayudando al pueblo, estaba administrando bien, pero no era íntegro. Entonces él dice, renueva por favor, quiero volver a ser íntegro, porque tú requieres de integridad. Amén. Entonces qué interesante es cuando podemos nosotros analizar y establecer la diferencia entre hacer cosas buenas, pero ser recto. Amén, como dice la palabra del Señor. En tercer lugar, principio número 3, una familia compuesta por hijos de Dios debe ser íntegra. Una familia compuesta por hijos de Dios debe ser íntegra. ¿Por qué una familia compuesta por hijos de Dios debe ser íntegra? Porque va a ser el referente en la tierra de el Dios de las familias. Una familia compuesta por sus integrantes debe ser íntegra porque va a ser el referente de Dios
en la tierra. O sea, del Dios que es Dios de familias, porque Dios es Dios de familia. Efesios capítulo 3, versículo número 15. Efesios 3, 15. Ahí encontramos un texto en Efesios capítulo, desde el versículo 14, Efesios 3:14, el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, dice el versículo 15, de quien toma nombre toda ¿qué? Familia en el cielo y en la tierra. De quien toma nombre toda familia, los cielos y en la tierra. La palabra familia en el griego significa descendencia paternal, de donde viene la palabra patria, descendencia paternal. El texto está diciendo: de quien toma nombre toda familia. ¿De quién toma nombre toda familia? Del Padre eterno. Del Padre eterno. O sea, lo que quiere decir esa frase, que la familia es idea de Dios. La familia es idea de Dios. Es de su diseño, de quien toma nombre toda familia. Dios diseñó la familia desde el principio en Génesis. Ahí Dios diseña la familia de acuerdo a su modelo, de acuerdo a su pensamiento. Él es Dios de familia, o sea, es el Señor quien crea la familia. Es creada por un Dios de familia. Por eso Él es dueño, Él es Señor de la familia. Por eso Dios debe ser el centro en nuestra familia. No debemos olvidarnos de eso. Y si Dios es el centro, el Señor de nuestra familia, entonces nosotros tenemos que acogernos a lo que Él nos dice que debemos hacer a través de su palabra. O sea que nosotros debemos seguir lo que dice su palabra, debemos acoger su palabra. Eso es lo que está diciendo, porque Él es Dios de familia y es un Dios íntegro. Por eso la familia debe ser íntegra. Y por eso es que el diablo ataca la familia, por eso quiere dividir las familias, por eso quiere separar los matrimonios, por eso quiere separar los hijos de los padres. ¿Por qué? Porque el diablo va en contra del diseño de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener nosotros bien claro esto, porque hoy el mundo está completamente revolucionado en cuanto al diseño de la familia. Y usted lo sabe perfectamente, y lo hemos dicho 50,000 veces aquí. Y es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el diseño de Dios para la familia en la Biblia es integral. El diseño de Dios para la familia en la Biblia es integral. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra en Génesis capítulo 19? ¿Por qué Dios destruye a esta ciudad? Porque Sodoma y Gomorra, las familias se corrompen. Las familias violentan el diseño de Dios. Entonces empiezan a prácticas bajas, inmorales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esa maldad, dice la Biblia, que sube a la presencia de Dios, y Dios decide entonces destruir esa ciudad porque se desbocaron completamente y se fueron contra el diseño de Dios. Si usted lee Génesis capítulo 19, allí se va a encontrar entonces con esta narración del por qué Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. Por eso, si usted escucha la palabra sodomía, esa palabra significa realmente la descomposición del hombre, y habla específicamente de la homosexualidad. La palabra sodomía habla de eso específicamente. Entonces, iglesia, hemos dicho que una familia compuesta por hijos de Dios debe ser íntegra. Amén, debe ser completa en Dios, porque Él es el único
que nos puede hacer a nosotros completos. Dios es el único que nos puede hacer completos. Entonces, según la Biblia, la enseñanza del Padre, según la palabra de Dios, la enseñanza del Padre, escuchen, la enseñanza del Padre es relevante en la educación integral de los hijos. La enseñanza del Padre en la Biblia es relevante en la educación de sus hijos. Estoy hablando del Padre, o sea, del varón. Génesis 18, 19. El texto que leímos al principio, quiero que lo leamos una vez más. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiero señalar 4 cosas en este texto. 4 cosas importantes. El texto dice, mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino del Señor. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? De Abraham. Está hablando específicamente de Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos. Y termina diciendo, porque de esa manera va a hacer venir Jehová sobre Abraham. O sea que está hablando de Abraham. Tenga claro esto. No dice el texto, yo sé que mandará a... ¿Quién era la esposa de Abraham? No dice, yo sé que mandará a Sara. No. Para que haga venir Jehová sobre Sara. No, dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham. O sea, la figura paterna. Está hablando de el hombre, este texto, Abraham. No quiere decir que Sara no tenía parte integral en la educación y la formación de sus hijos. No. Aquí lo que está diciendo es que el responsable, ¿quién es? El hombre, el padre, el varón. Por eso dije que según la Biblia, la enseñanza del padre es relevante en la educación y formación de los hijos. Y este texto es vital, es fundamental, lo dice claramente. Entonces dice, mandará a sus hijos y a su casa para que guarden el camino del Señor. En primer lugar, la primera cosa que quiero señalar en este texto es que se refiere al padre, o sea, se está refiriendo al varón. Cuando habla, yo sé que mandará, se refiere al varón, al padre, porque es el padre es el que viene a marcar la identidad en los hijos. El padre marca la identidad en los hijos. O sea, el padre es el que marca en ellos quiénes son como persona. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Quiénes son como persona? ¿Quiénes son en Dios? Eso hace el padre. Por eso el papel del padre en la familia es vital, fundamental. En Dios, el Padre, nosotros, hablando de nosotros, los hijos de Dios, en Dios el Padre recibimos la identidad de nuestro Padre Celestial. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a revelarnos al Padre. O sea, vino a revelar la identidad del Padre para que nosotros nos identificáramos con el Padre y nos volviéramos a Él y entráramos en esa relación con nuestro Padre. Jesucristo vino a volvernos al Padre para entrar en esa relación, en esa comunión, porque estábamos enemistados, amén, a través del pecado, de la desobediencia. Pero Cristo vino a la tierra para que cada persona que recibiera su vida en su corazón volviera a establecer esa relación y tuviera esa identidad con el Padre. Una identidad de hijos que obedecemos su palabra, seguimos sus normas y sus pensamientos. Amén. Entonces, es el Padre quien marca la identidad en el Hijo, quien enseña quiénes son esos hijos y quiénes son en Dios esos hijos. En primer lugar. En segundo lugar, este texto de Génesis 18, 19 nos dice que los mandará
que guarden ¿qué? El camino del Señor. Que guarden el camino del Señor. O sea, está diciendo que guarden su palabra. Esta palabra, que guarden lo que Él dice en su palabra. No está diciendo que miren otras filosofías, otras doctrinas. Por eso es que el diablo se ha encargado de hacerle creer a la gente que la Biblia es mentira. Y por eso el enemigo en todo el tiempo de la historia ha tratado de desaparecer la Biblia. Y por eso si usted lee la historia de la iglesia se va a encontrar con un periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que habla del periodo del oscurantismo, un periodo donde no se proclamaba la palabra, pero fue un periodo donde donde podemos ver a un hombre, Antíoco Epifanes, que hace un estrago en Jerusalén y destruye a Jerusalén buscando destruir todos los rollos de la Biblia y destruyó muchos rollos de la Biblia, pero sin embargo, unos hombres de Dios preservaron el texto bíblico y no pudo acabar. Y entonces empezó nuevamente a escribirse copias del texto bíblico. ¿Por qué? Porque aquí está el propósito de Dios para el hombre, la voluntad de Dios. Lo que el hombre debe hacer está aquí en su palabra. Entonces, por eso el diablo quiere hacer creer al hombre que la Biblia es una historia de cualquier libro. Y eso es como cualquier otro libro, perdón. Pero no es así. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso dice, Dios mandará que guarden el camino del Señor. O sea, sus mandamientos, sus normas, sus principios. Y cuando dice que guarden el camino del Señor, quiere decir, entonces, que no hay integridad en una familia sin Dios y su palabra. No hay integridad en una familia sin Dios y su palabra. Porque con Dios y su palabra somos completos. Una familia es completa. En tercer lugar, este texto de Génesis 18-19 dice, mandará a sus hijos nuevamente repito la frase, mandará a sus hijos, porque quiero resaltar la palabra mandar. Mandar en hebreo es la palabra sabá. Sabá, con V, sabá. ¿Qué significa sabá? Significa ordenar, significa gobernar. Sabá. Mandará, quiere decir ordenará, quiere decir el padre va a ejercer gobierno, va a establecer a sus hijos y a su casa que guarden el camino del Señor. El padre, está hablando del padre, va a establecer en su casa, en sus hijos, que guarden el camino del Señor. Los va a sentar y le va a enseñar para que guarden el camino del Señor, su palabra. Entonces, mandar en hebreo es ordenar, es gobernar. Quiere decir, cuando dice mandará a sus hijos, que no es una opción, que no es si quieren o no quieren. No, si usted es hijo de Dios, si usted es creyente y usted conoce del Señor, entonces no es que sus hijos quieren, si quieren o no quieren. No, si están bajo su gobierno, como dice este texto, entonces no es una opción para ellos que busquen el camino del Señor. No, usted tiene que con la sabiduría del Señor enseñarlos a que ellos empiecen a entrar por el camino del Señor. Amén, iglesia. Ahora, cuando habla de que mandar es gobernar, ordenar, también es importante señalar que no simplemente es gobernar o mandar. No, es saber gobernar, saber mandar. Por eso 1 Timoteo 3:5 dice, el que no sabe gobernar su propia casa. El texto de 1 Timoteo 3:5 no dice el que no gobierna su propia casa, no, dice el que no sabe gobernar su propia casa, porque no es simplemente mandar o gobernar, no, es saber gobernar, es saber mandar en la sabiduría
del Señor para que los hijos puedan entrar en esa línea con Dios, con su palabra, con sus mandamientos, con sus normas. Y saber gobernar es ver los resultados de ejercer, bien ese gobierno. Eso es saber gobernar. Ver los resultados de ejercer ese gobierno como padre. O sea, saber gobernar es ver el fruto de una enseñanza que se ha dado a los hijos. Ver el fruto de hijos que se están sometiendo, ver el fruto de hijos que están obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, ver el fruto de esos hijos que están siguiendo los principios de Dios, porque el Padre se ha sentado, como el Señor dijo, yo sé que mandará a sus hijos. Y de aquí entonces, señalo el punto número 4 que nos quiere enseñar este versículo de Génesis 18-19, cuando dice, yo sé que mandará a sus hijos. Escuche, el texto lo dice claramente, yo sé que mandará a sus hijos. ¿Quién sabía? Exactamente, Dios sabía. Dios sabía, dice, yo sé que mandará a sus hijos. O sea, lo que quiere decir que Dios el Padre, está diciendo que cada padre acá en la tierra, cada hijo de Dios como padre, debe representarlo a Él. Cada padre debe representar a Dios. Y escuche esto, cada padre, independientemente si es creyente o no, cada padre debe representar a Dios. Porque hemos sido hechos a imagen de Dios. Entonces cuando dice, yo sé que mandará a sus hijos, lo que está diciendo es eso. El Padre terrenal representa la autoridad de Dios. La figura paternal representa la autoridad de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando el Señor dijo, yo sé que mandará. O sea, me va a representar a mí. Va a representar mi autoridad allí como Padre en la tierra. Y yo confío que lo va a hacer. O sea, el Señor estaba creyendo en Abraham. Estaba confiando en Abraham que él lo iba a hacer, que lo iba a representar. Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo lo estamos representando? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo estamos representando los padres? Si están reconociendo la voz de su autoridad. Si reconocen la voz de su autoridad. Ahora, el texto de Génesis 18-19 sigue diciendo, haciendo justicia y juicio. Yo sé que mandará a sus hijos a que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Y cuando se refiere a justicia, quiere decir esta palabra que esos hijos entonces van a empezar a vivir de manera recta. Recuerde lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. El Señor Jesús, ¿qué dijo en Mateo 6:33? ¿Qué dijo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia, está diciendo el Señor ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Recuerde, un reino tiene un rey. Y como tiene un rey, entonces tiene normas, tiene principios, ¿cierto? Tiene leyes. Y hay un pueblo que si está bajo ese rey, entonces tiene que someter a las normas, a las leyes. Y de esa manera, entonces, si se somete a esas normas, a esas leyes, va a vivir rectamente, va a vivir en la justicia de ese rey. Por eso dice, busca primero el reino y su justicia para que vivamos rectamente en esta tierra, agradando al Señor. Pero dice justicia y juicio, haciendo justicia y juicio.
Y cuando habla de juicio, quiere decir que esos hijos, como han sido enseñados en las leyes, en los mandamientos, en los principios de ese reino, entonces ellos van a saber emitir un juicio. Esos hijos van a saber emitir un juicio. O sea, van a saber emitir el juicio entre lo que es bueno y lo que es malo, porque han sido enseñados, han sido direccionados. Van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Los hijos van a saber discernir lo que hay en el mundo. Van a saber discernir qué hay en el mundo que no conviene a sus vidas, porque han sido enseñados, han sido direccionados. Ha habido una figura paterna ahí que ha enseñado a esos hijos. Entonces ellos van a saber discernir qué hay en el mundo que no conviene a ellos. En pocas palabras, serán íntegros para Dios. Se van a guardar para Dios. Sabrán vivir la vida porque hubo una enseñanza paternal. Y van a vivir bajo el temor del Señor. No van a tener que huir del mundo. Escuchen, no van a tener que huir del mundo. El mundo va a huir de ellos. Porque han sido enseñados. Usted no va a tener el sobresalto cuando salen de casa, si se van a perder o con quién van a estar. No, porque si han sido enseñados, formados, entonces el mundo no les va a afectar. El mundo va a huir de ellos. Ellos van a influenciar en el mundo, no van a ser influenciados por los pensamientos demoníacos del mundo. No, ellos tendrán una mente clara, un corazón limpio, un corazón abierto para lo de Dios y a rechazar lo del diablo. Amén, lo de este mundo. ¿Por qué? Porque ha habido una enseñanza, un padre que se ha sentado a enseñar los principios de Dios. En cuarto lugar, de acuerdo con Génesis 18:19, Dios constituye al padre como guía espiritual en el hogar. De acuerdo a Génesis, que es el texto central, 18:19, Dios constituye al padre como guía espiritual en el hogar. Y ahí citamos Efesios capítulo 6, versículo 4. Según ese texto, Dios está constituyendo al padre como un guía espiritual en el hogar. Al padre, al varón, como el responsable de instruir a sus hijos para que guarden, para que sigan, para que obedezcan el camino del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4, lo leemos ahora. Efesios, cuando habla de los padres, diciendo que los padres no deben provocar a ira a los hijos, sino que lo deben criar en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlo en la disciplina. Criar es nutrir, ¿cierto? Cuando se cría, se nutre para que haya un crecimiento. Y el texto está diciendo, padres, no provoques a ira a tus hijos, sino críalos ¿en la qué? En la disciplina y amonestación del Señor. O sea, de acuerdo a sus principios y a su palabra, es lo que quiere decir. Y cuando dice, entre otras cosas, pero quiero resaltar esto, no los provoques a ira, sino críalos en la disciplina y amonestación del Señor, es que no permitas que esos hijos, si no son criados en la disciplina y la amonestación del Señor, vayan a ser conducidos a la muerte. Vayan a ser conducidos a la condenación porque no han sido criados. O sea, se vayan a perder. No los provoques a la ira de Dios. No, más bien críalos, nútrelos, enséñales en lo que dice su palabra, para que estos hijos entonces, ellos, por su propia voluntad, puedan reconocer que Dios es su Señor, que Dios es su Padre, y entonces empiecen a buscar lo de Dios y agradarle lo de Dios. Por eso Lot, el sobrino de Abraham, en Génesis 19, 18, capítulo 13 también, cuando Dios puso en el corazón de Abraham que se separaran, porque pues ya tenían muchas cosas, entonces Dios le dijo,
a Abraham, bueno, escoge tú para dónde vas a coger. Y le dijo Abraham a Lot, ¿para dónde vas a pegar tú? ¿Para qué lado? ¿Para allá, para acá? ¿Para allá, para acá? ¿Para dónde? Y dice la Biblia que Lot escogió una llanura hermosa, la llanura del Jordán, muy fértil, productiva. O sea, él vio, pero él vio con sus ojos carnales, no con sus ojos espirituales. Él no le preguntó a Dios. Él solo vio que era rica, que era próspera. Y cuando empezó a hacer sus tiendas, entonces, al ir avanzando, se topó con Sodoma y con Gomorra. Una ciudad pagana, pervertida, perversa. Allí llegó Lot. ¿Por qué? Porque su egoísmo por lo material, por la riqueza, lo llevó hasta allá, no importando su familia, no importándole sus hijas, ni su esposa. No, realmente este hombre lo que hizo fue exponer a su familia, por buscar la riqueza material, por preferir la riqueza que dejaba aquella tierra. Entonces expone a su familia, expone a sus hijas. Y estas hijas, al llegar allá, como no tuvieron un fundamento, como no fueron sentadas, no fueron criadas, no fueron amonestadas por este Padre, Hijo de Dios, se dejaron influenciar por los impíos mundanos de Sodoma. Sus enseñanzas, sus costumbres, sus malas costumbres entraron a su mente y a su corazón, de tal manera que estas jóvenes cometen un terrible pecado. Cometen el pecado de incesto porque se acuestan con su propio padre y ambas tienen hijos de su padre, lo que aborrece Dios. ¿Por qué? Porque estas mujeres fueron influenciadas por las bajas costumbres inmorales de aquellos impíos hombres y mujeres de Sodoma y de Gomorra. Tanto que la descendencia de Lot, o sea, Lot no solo pierde su familia, Lot pierde su descendencia, porque su descendencia se convierte en una descendencia pagana, una descendencia mundana. Si usted lee el contexto bíblico, se va a encontrar que Lot tiene una descendencia pagana, mundana. Mira hasta dónde llegó un hijo de Dios que no enseña. Escuche bien, una familia forma una patria. Y eso es lo que vemos en ese texto de Génesis capítulo 19. Como Lot no sienta a sus hijas, a su familia, la patria que sigue, las naciones que son formadas de esos nietos son paganos, mundanos. No creyeron en Dios, no adoraron a Dios, no buscaron a Dios. ¿Por qué? Porque no hubo un padre que formara, que instruyera, que educara. Y esas generaciones perdidas completamente. Mire la importancia entonces, la responsabilidad que tenemos como padres para formar, para educar en la disciplina y amonestación del Señor, en la sabiduría de Dios, para que la descendencia sea bendita. Como Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y vienen a ser benditas en Cristo. Cuando la persona abre su corazón para Cristo, recibe la bendición de Abraham. Será bendito él y su descendencia por la palabra que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Amén, iglesia. Entonces, mire lo importante que es esa enseñanza paternal y toda esa amarga experiencia de este padre que no puso límite a sus hijas, no. Más bien, él los conduce hacia el mal por su pobre vida espiritual, por su egoísmo codicioso de lo material, por su pasividad. Este hombre conduce hacia el mal, complaciendo, no enseñando, no afirmando, no ordenando a que guarden el camino del Señor.
Así que, iglesia, este hombre dejó a merced del mundo a su familia. Su esposa se perdió, recuerde, ¿qué fue lo que le pasó a su esposa? Su corazón estaba en Sodoma. Los ángeles dijeron, no miren atrás. Ella miró porque este hombre no enseñó a su familia a que lo de Dios es lo de Dios, lo del mundo es lo del mundo, no nos compete a nosotros. Y su corazón era en el mundo, y por eso se convierte en una estatua de sal, según narra el texto. Amén, iglesia. Entonces, iglesia, ¿qué límite están poniendo nuestros padres a sus hijos? ¿Qué límite están poniendo nuestros padres a sus hijos? ¿Qué límite le pones a esos hijos? ¿Hacia dónde los conduces? ¿Hacia dónde los estás conduciendo? ¿Con quién se están relacionando? Tan mal ejemplo dio Lot a sus hijos, a sus hijas específicamente, porque fueron 2 hijas, que las condujo a que se relacionaran y se dejaran influenciar por las jóvenes impías. ¿Qué enseñanza estamos transmitiendo a esos hijos? Hay que enseñarles a que se relacionen con la familia de la fe. Y escuche, Dios es un Dios de familia, pero es un Dios de familias íntegras. Y Dios no solo quiere ver entre nosotros familias con integrantes que sean buenas personas. No, porque sabe una cosa, afuera hay un montón de familias que son buenas personas, pero que no aman a Dios. Dios no quiere solo ver en nosotros como familias que tengamos carisma. No, porque afuera hay un montón de familias que tienen carisma. Y usted conoce a un montón de familias con carisma, pero que no aman a Dios. Dios no solo quiere ver en nosotros familias que sean serviciales, que tengan un don de servicio, porque si usted mira afuera, usted va a encontrar un montón de familias y de hijos que tienen un impresionante don de servicio, pero que no aman a Dios. No siguen los principios de Dios. Por eso Dios no solo quiere ver en nosotros familias con liderazgo, y no estoy diciendo que esto sea mal, sino lo que quiero decir es que afuera hay un montón de familias con un potencial de liderazgo que usted los ve y dice, wow, qué liderazgo, pero lideran para mal, conducen a sus seguidores hacia el mal. O sea, tienen liderazgo, pero no aman a Dios, no buscan a Dios, están haciendo más bien perder a sus seguidores. Entonces, Dios no solo quiere ver familias con un don de liderazgo, no. Dios no solo quiere ver familias con talentos, capacidades, porque, recuerde, allá afuera usted encuentra muchas familias que tienen capacidades, talentos, dones impresionantes que usted lo ve desarrollar, proyectos que usted se queda con la boca abierta. Por eso Dios no solo quiere familias con capacidades, talentos. Dios lo que quiere ver es una familia compuesta por hijos de Dios con carácter de integridad. Hijos íntegros para Él, guardados para Él, que le sigan a Él, que sigan su palabra, que cumplan sus principios, que le obedezcan a Él, que honren a Dios y que en esta tierra puedan tener la identidad de verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que está buscando el Señor. Dele esa gloria a Dios. Así que, iglesia, en esta mañana de nuestro aniversario número 11, quiero dejar este pensamiento en el corazón de las familias aquí representadas y de los padres, que no olvidemos que representamos a Dios y que tenemos una grande responsabilidad para cumplir el propósito de Dios
en esta tierra. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.